En nuestra exposición de la primera carta de Timoteo, vamos a pasar hoy al capítulo 5. Y en ese capítulo 5 tengo que realmente darles algunas pautas para entender bien de lo que está Pablo escribiendo, porque esto nos ayuda a entender el texto mejor. Antes de llegar a esto, quiero decir simplemente lo que tenemos a partir del capítulo 5 es una exposición en detalles de lo que Pablo escribió en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, donde dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, Pablo le da a Timoteo unas instrucciones que le sirven como pauta hasta que el apóstol llegue a Éfeso, donde está Timoteo, para encargarse personalmente de la situación. Esta es la idea que tenemos aquí. Por lo tanto, este capítulo 5 y esas instrucciones, que son instrucciones cómo comportarse en la casa de Dios, tiene que ver con tres grupos particularmente. En primer lugar, estamos hablando de las viudas, que era un grupo especial dentro de la iglesia. Esto lo voy a explicar un momento. Luego estamos hablando de los ancianos que gobiernan la iglesia. Y luego finalmente en el capítulo 6 está hablando de los esclavos, que formó una parte importante de la ciudadanía romana o de la población romana. Se puede estimar que estamos hablando de entre la cuarta y la tercera parte de la población. Pero esto lo trataremos todo en su momento. Entonces, antes que nada, me gustaría simplemente hacer algunos comentarios introductorios. Luego me gustaría leer el texto. Luego vamos a orar y luego vamos a exponer el texto. Hoy vamos a hacerlo de esta manera. En la iglesia de Éfeso, como en todas las iglesias, las cosas no eran exactamente como nosotros hoy lo imaginamos. Quiere decir, el imperio romano era un imperio que, desde luego, no cuidaba de una persona que había trabajado durante su vida, o que, por ejemplo, una persona que había perdido su cónyuge. No estamos hablando de un imperio que tenía algo lo que hoy llamamos prestaciones sociales, una seguridad social o algo por el estilo. Ahora, el cuidar los unos de los otros, esto entró dentro de los parámetros de una iglesia, porque ya en el Antiguo Testamento esto era uno de los elementos centrales de este mandamiento de cuidar los unos de los otros, amar al prójimo como a sí mismo. Particularmente aquí estamos hablando de las viudas. ¿Por qué de las viudas? La viuda era la parte más visible. En el Antiguo Testamento hay tres grupos dentro de Israel que están bajo protección especial de Dios. Por un lado son las viudas, los huérfanos y son los extranjeros. Y para cada uno hay ciertas leyes en favor de ellos que ahora no vamos a estudiar. Pero las viudas aquí se menciona de forma particular. ¿Por qué? Porque cuando una mujer perdió a su marido, y esto era la regla, porque ya en el Imperio Romano una mujer tenía una expectativa de vida más alta que un hombre, igual que hoy en día. La edad que se consideraba la edad de jubilación era aproximadamente a partir de los 60 años. Bueno, jubilación quiere decir que no que la gente cobraba su jubilación, como ocurre aquí en Europa, sino simplemente porque ya no sirvió para trabajar. Entonces, normalmente los hombres no llegaban a esa edad. Las mujeres no podían ganarse ya la vida a esa edad. Entonces, dependían de otras personas. Esto era la idea. ¿Qué pasó en la iglesia de Éfeso? En la iglesia de Éfeso, con tal de ayudar a las viudas,
ellos tomaron la decisión, si una mujer quedaba viuda, entonces la iglesia se va a hacer cargo de ella. Esto irrespectivamente de su edad, pero tenía que hacer un voto de dedicarse enteramente a los servicios en la iglesia. Ahora, esto simplemente lo cuento porque esto es lo que el texto nos demuestra lo que se hizo en Éfeso, que esto no era una práctica que le gustaba al apóstol Pablo, es evidente por lo que leemos. Por tanto, él da algunas instrucciones porque obviamente había abusos en este tema. Ok. Después de sumergirnos un poco en la cultura de Éfeso, de ese problema social, vamos a llamarlo así, y cómo la iglesia lo resolvió, ahora finalmente vamos a leer el texto. Y dice así la palabra de Dios: no reprendas al anciano, si no exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a los ancianos como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Se ha puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primer fe, que en ese contexto significa voto. De eso hablaremos. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maldicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Hasta aquí la palabra de Dios, y vamos a entrar en ese texto, pero antes vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude y que nos bendiga en ese tiempo. Señor, gracias te damos y te pedimos, Señor, una vez más que tú nos ayudes a entender bien lo que está puesto allí en este texto sagrado en nuestras Biblias. Ayúdanos a cumplir con las palabras que hemos escuchado también cuando nos toque a nosotros. Instrúyenos, Señor. Ayúdanos a ser de verdad un estudiante dedicado a la palabra. Ayúdanos a realmente querer llegar al fondo de lo que está escrito. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Bien, ¿cómo comportarse en la casa del Señor? Bueno, yo antes mencioné 3 grupos, no mencioné el primer grupo, el cuarto grupo,
con el cual aquí empiezan los primeros dos versículos del em, capítulo 5. Y esto, el capítulo 5 empieza con unas instrucciones para Timoteo en términos general, cómo tratar con gente en la iglesia. Y hay cuatro grupos que se distinguen por su sexo y que se distinguen por su edad. Hombres mayores, hombres de menor edad, mujeres mayores o mujeres de menor edad. Entonces, ¿cómo comportarse con cada uno de nosotros? Bueno, lo que nos dice aquí Pablo es muy práctico y realmente es hasta de sentido común, como podríamos decir. No reprendas al anciano. Quiere decir que Timoteo, que en aquel entonces tendría tal vez 35 años, algo por el estilo, ahí había gente mayor que él, tal vez hasta el doble de los años que él tenía. Entonces, la edad no es, o sea, cuando uno llega a cierta edad, uno no está exento de cometer tonterías, es evidente. Entonces, cuando Timoteo tenía que corregir a una persona mayor, pues tiene que hacerlo usando palabras respetuosas, porque no solamente en cuanto a las costumbres de aquella sociedad, sino por el sentido común, es evidente que no nos comportemos con una persona mayor de forma improcedente, aunque se equivoque. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es exhortarle como a padre. Esa palabra exhortar quiere decir usar palabras adecuadas y eso quiere decir corregir con amor y con cuidado. Esta es la idea. Y afirmar y animar en lo que hacen bien. Como si de tu propio padre se tratara. Bien, claro, esto era en un tiempo cuando a los padres aún se respetaban. em, y bueno, no tan lejos son los tiempos cuando yo recuerdo en España, había familias que yo lo conocía aún cuando llegamos allí en su momento, que trataron sus padres de usted, no de la forma directa del tuteo, de usted o de ustedes. ¿Por qué? Porque les tenían un respeto. Bien, entonces, ¿qué pasa con aquellos, aquí dice, los más jóvenes como a hermanos? O sea, les vamos a tratar em, también con respeto, de la misma manera como yo hablo a mi hermano con respeto, como yo hablo a cualquier miembro de familia con respeto. Esto es la palabra clave. Y es la forma como debemos dirigirnos a los más jóvenes. No como el que se impone, no imitando, no emulando a los dictadores de ese mundo, sino haciendo con respeto y con humildad. En tercer lugar, aquí nos estamos hablando de las ancianas. Se aplica el mismo principio, como si de mi propia madre se tratara. Y todos sabemos que con nuestras madres, igual con nuestros padres, muchas veces nos tragamos alguna cosa que no es imprescindible decirlo en voz alta. Lo mismo se aplica aquí. Sí, cometen errores y a veces cometen errores gordos. Hay que corregirlos, por supuesto, pero hay que corregirlos con tacto, a veces con diplomacia, pero siempre con respeto. Y lo mismo ocurre con las hermanas. Aquí muy interesante que él dice aquí a Timoteo con toda pureza. Quiere decir que si tú tratas, tienes que tratar con una hermana que no sea anciana con pureza. Quiere decir, ten cuidado en la forma como hablas, cómo te comportes. Em, Obviamente, esto Satanás puede usarlo fácilmente como un lazo. No puedo entrar aquí en detalles, pero creo que es evidente que en este caso hay que cuidarse de forma particularmente por el bien y por el respeto de todos. Ok, con esto llegamos ya al tema principal de hoy. Es un tema que ya en la introducción he tratado con cierto detalle para que entendamos el contexto. Y es el tema de las viudas, que no sabemos en porcentajes,
pero podría haber formado una minoría significante en una iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque los hombres normalmente eran mayores que sus mujeres en aquella cultura, tenían menos expectativas de vida y por lo tanto, sí, había viudos también, pero era una pequeña minoría. La gran mayoría eran mujeres que no podían, en este sentido, ya buscarse la vida por su edad, porque había impedimentos. Entonces, como hemos visto en la iglesia, se hizo cargo de ella. Dice aquí en el versículo 3: honra a las viudas que en verdad lo son. Ok, vemos con lo que sigue después que Pablo hace una distinción entre, bueno, todos son viudas y han perdido a su marido, pero hay viudas y viudas. Quiere decir que hay viudas que ya no son capaces eh, de generar propios ingresos propios y que tampoco están en edad para casarse de nuevo. Quiere decir que dependen completamente de los demás y que en muchos casos ni siquiera tienen familia que cuide de ellos, sea porque los niños ya no viven o, como ocurre en la mayoría de las cosas, muy probablemente en un contexto cristiano, porque sus hijos ya no quieren hacerse cargo de ellos porque no son creyentes. Entonces, aquí Pablo habla de viudas de verdad, que son aquellos que ya no tienen nadie, ¿vale? Esto sería la definición. Y el principio es: honra a las viudas que en verdad lo son. Esto quiere decir, las personas que tienen una auténtica necesidad, hay que honrarles. Y esa palabra en griego tiene un doble significado. Honrar significa, por un lado, darle el respeto que se merecen y por otro lado, ayudarles económicamente, ¿vale? Entonces, em, honra quiere decir, hay que respetarlo, y ese respeto dentro de la iglesia significa para aquellas viudas que no tienen otra forma de salir adelante, que la iglesia tiene que hacerse cargo de ellas. Ahora, Pablo no quiere ser malentendido y él ve lo que está ocurriendo en Éfeso. Y lo que está ocurriendo en Éfeso es lo que siempre ocurre cuando tú pones un sistema de ayuda, sobre todo si se trata de ayuda económica, de ayuda social. Entonces hay mucha gente que enseguida se apunta y realmente no deberían apuntarse. De esto vamos a hablar con más detalle, porque no solamente es importante ese tema para la iglesia, sino también es importante para una sociedad en términos generales. Entonces vamos a lo primero, lo que él dice en el versículo 4. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Obviamente, aquí estamos hablando de una familia cristiana. Quiere decir, una mujer que ha perdido a su esposo, pero que tiene hijos. Entonces, por cierto, no solamente hijos, aquí Pablo habla también de nietos. Entonces, ellos, si son cristianos, ¿vale? Porque él habla de que aprendan a ser piadosos, que demuestran su deseo de seguir a Cristo cuidando de su madre o de su abuela. O sea, esto es el primer principio. Si hay hijos, estamos hablando de una viuda dentro de la iglesia con sus nietos, una buena parte de ellos o algunos de ellos y sus hijos dentro de la iglesia, entonces es su responsabilidad de cuidar de su abuela y de su madre, no de la iglesia. Porque si esto no es el caso, ellos demuestran que no son piadosos, lo cual quiere decir que están negando el nombre de Cristo. Esto es así de claro. En este caso, la responsabilidad radica con la familia.
Y él sigue, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Bueno, esto incluye, Pablo aquí habla de padres, por si acaso también habla de un viudo, ¿vale? Obviamente. Entonces, esto es lo que Dios requiere. Claro, esto para un romano pagano que no tenía escrúpulos, le daba igual, aunque sería muy complicado encontrar a alguien, incluso en una sociedad pagana, que no cuidase como es debido de sus padres. Pero esto es lo primero. Esto habla aquí realmente de una deuda que tenemos para con nuestros padres y por lo tanto una recompensa que le damos. Quiere decir que ellos que nos han cuidado durante mucho tiempo, ahora sí necesitan nuestro cuidado, no vamos a cerrar los ojos ni los oídos y vamos a prestarles toda la atención que ellos necesitan. La cosa sigue, obviamente, esto es lo que a Dios le gusta, esto es agradable delante de Dios, esto es lo que Dios quiere. En el versículo 5 dice, más la que en verdad es viuda. O sea, ahora estamos hablando de personas viudas en este caso, que no tienen a nadie. Y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche en día. Pero la que se entrega a los placeres, noche y día, bueno, hasta aquí. Entonces, esto quiere decir que aquí luego hay mujeres que no tienen a nadie, que se han quedado solas. Ahora, que se caracterizan por su entrega a Dios, porque confían en Dios, no confían en la iglesia, no confían en ningún ser humano si no tienen puesto su confianza en Dios. Y además se dedica a la oración. Bueno, allí tenemos el ejemplo de Ana en el templo, en Lucas capítulo 1. Noche y día, esto no quiere decir que esas mujeres no duermen, sino quiere decir que cuando ella considera su vida, que ya no es capaz de trabajar, pero tiene tiempo, una parte de ese tiempo dedica a la oración, ¿vale? Y eso es muchas veces lo que digo a gente mayor cuando me dicen, bueno, ya no sirvo de nada. Es una mentira, ¿sabes? Mientras que tú todavía puedes pensar y usar tu cerebro, puedes orar. Esto es tan importante que una persona que, aunque sea discapacitada, por ejemplo, de moverse por ahí porque está en una silla de ruedas o porque tiene problemas o porque ya no puede valerse por sí mismo, pero ¿sabe lo que puedes hacer? Puedes orar. Puedes orar y la iglesia necesita el ministerio de ese tipo de gente. Y Pablo dice, bueno, una viuda que demuestra en su vida que realmente ama a Dios, depende de Dios, usa su tiempo para interceder, pues esta es una mujer que puede calificar para esa ayuda de la iglesia. Y él lo contrasta con lo que obviamente no solamente lo había en la ciudad, sino lo había en la iglesia, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Bueno, ese principio parece muy interesante, porque obviamente había mujeres que por alguna razón tal vez habían hecho una herencia o el marido ha dejado lo suficiente y vivían la buena vida, relativamente la buena vida. Pablo dice, una viuda, bueno, por supuesto, una viuda de ese tipo no necesita ayuda de la iglesia, es lo primero, pero realmente si pasa el resto de su vida, y lo digo ahora extrapolándolo al siglo XXI, haciendo cruceros o pasando su vida en el campo de golf o simplemente vivir la buena vida sin hacer nada, pues has perdido realmente una parte importante de los privilegios que Dios te quiere dar.
O sea, esa idea de la jubilación, que curiosamente también lo tienen muchos creyentes. Bueno, cuando yo me jubilo, yo voy a viajar por el mundo, yo voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Vale, pues muy bien. O sea, nada que objetar en viajar por el mundo. Pero si esto es lo único que vas a hacer, si lo único que vas a hacer, pues disfrutar de los ahorros que te han quedado, de tu pensión o lo que sea, realmente tienes una idea pagana de lo que es la jubilación. De hecho, la palabra jubilación en la Biblia no sale. Esto quiere decir que mientras que Dios te da fuerza, y da igual si oficialmente estás jubilado o no, tú tienes una tarea. Dios no jubila a la gente antes de llamarles a su presencia. Te lo digo de nuevo. Dios no jubila a la gente antes de llamarles a su presencia. Piénsalo. Medítalo, reflexiona sobre esto y lo que esto quiere decir. Esto quiere decir, lo que Dios quiere es que tú sigas estando disponible para Él. Siendo viudo o viuda, y si me permite hacer extra esa aplicación, aunque vivan los dos, porque una persona que se hace esto, si te entregas a los placeres, quiere decir, si los placeres van a llegar, ahora, lo que domina tu vida. Él dice que sí vives y vives bien según los estándares humanos, pero estás muerto. Esto es la idea que hay allí. Nosotros tenemos muchas veces unas ideas bárbaras de la vida cristiana. Y te lo digo muy claramente, Dios, aunque tú tengas 70, aunque tengas 80, aunque tengas 90 años, no creas que Dios haya acabado contigo. Sí, es posible que ya no sirves para predicar. Bueno, y es mejor que cuando llegues a cierta edad y sobre todo los demás están notando que se te va la pinza más que en una ocasión, pues sí, hay muchas otras cosas que hacer en la vida del Señor, en la viña del Señor, pero no dejes de vivir la vida cristiana haciendo las cosas que aún puedes hacer. Bueno, de esto mucho podría decir, pero todavía hay más versículos em, por cubrir. Entonces, sigue, versículo 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Por si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Bueno, esto ahora va para los hijos y va para los nietos. Sí, es muy fácil decir, mira, por ejemplo, ahora tengo mi profesión y ahora no puedo permitirme el lujo de cuidar de mis padres. Bueno, si tus padres necesitan tu cuidado y necesitan tu ayuda, el desaparecer como hijo profesante de la fe en Cristo, das muy mal testimonio. Y esto es así, sí, ya lo sé, que muchas veces los padres tienen suficientes ingresos. Sí, si tú tienes muchos ingresos, puedes pagar a alguien que haga todo el trabajo, sí, todo está bien. Y estoy seguro que hay casos donde esto es necesario. Cada caso hay que verlo, pero el principio de que un hijo, una hija, un nieto, una nieta se desentienda de sus padres o de sus abuelos, necesitando ellos ayuda, Pablo dice que es peor que un ingredo porque ha negado la fe. Porque algo esencial de nuestra fe es precisamente amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Y quién está más prójimo que nuestros propios padres, después de nuestras esposas y nuestros abuelos? Bien, pues Pablo vuelve ahora al tema de la viuda. Sí, pues allí él tiene que hacer algunas críticas de la forma como esto se llevaba a cabo en Éfeso, en un arrebato de cierta generosidad excesiva, ¿vale? Porque eso también es posible.
Lo primero que dice y que critica es: se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años. O sea, quiere decir que esto era la edad de jubilación aproximadamente en la antigüedad, que no sea menor, ¿vale? Por razones que Pablo luego explica por qué él no lo quiere, ¿vale? O sea, que esa persona, para calificarse, aparte de la vida, de las calidades de la vida cristiana que llevaba, pues tenía que cumplir algunas cosas más. No menor de 60 años. Luego, otra cosa es que tiene que haber sido esposa de un solo marido. Bueno, esto ya lo hemos visto con los diáconos y con los ancianos, lo que esto significa. Significa no que estaba casado solamente una vez o algo por el estilo, sino significaba que durante su matrimonio, su esposo era su único amor, ¿vale? O sea, una mujer con una reputación íntegra, también en este sentido. Y luego que tenga testimonio de buenas obras. Quiere decir que no cualquier persona, sino esa persona tiene que tener un buen testimonio. Si ha criado hijos, entonces eso significa que ha dedicado una parte de su vida a educar a sus hijos, y es posible, claro. ¿Por qué los hijos en este caso no se hacen cargo? Bueno, porque puede darse el caso que esa mujer conoció al Señor, pero sus hijos no. Y por A o por B no quieren ya saber nada de ellos. O, eso también es posible, porque sus hijos o sus nietos ya no viven. Si ha practicado la hospitalidad, o sea, tiene que ser una mujer en ese sentido que tiene la casa o tenía la casa abierta en su momento, cuando su esposo aún vivía, sirviendo a la iglesia, porque aquí se dice: si ha lavado los pies de los santos. Quiere decir, eso de lavar los pies habla de servicio, es un trabajo de siervos normalmente. Esto habla de aquí estamos hablando de una persona que se dedicaba de lleno a servir a la iglesia, ha socorrido a los afligidos. Esto habla de un corazón pastoral. Si ha practicado toda obra buena. Bueno, esto realmente son las razones de admitir a una persona en esa lista. Bueno, más de 60 años y esas cosas quiere decir que tiene que haber llevado a cabo una vida de buen testimonio. Esto quiere decir también una cosa: que no cualquier persona debería estar en ese tipo de apoyo social de parte de la iglesia. Solamente las personas necesitadas, y además se pone el listón alto, tienen que mostrar un carácter cristiano. Nosotros no apoyamos a gente rebelde, no apoyamos a gente que obviamente no demuestra ninguna sensatez espiritual. ¿Por qué no? Pablo luego lo pone: porque nosotros no pagamos las facturas del diablo. Si por su propia insensatez ha llegado a una situación difícil, no es tarea de la iglesia de rescatar esa persona. Esto es muy importante. Pablo sigue en el versículo 11 y hablando ya de las viudas más jóvenes. Y obviamente aquí estamos hablando tanto de viudas que aún son tan jóvenes que pueden volver a casarse para tener hijos, o viudas ya más mayores que ya no pueden tener hijos, pero que pueden volver a casarse, que son menores de 60 años en aquel entonces, que no quieren estar en esa lista, que por cierto no era ninguna obligación de estar en la lista, ¿vale? Pero viudas más jóvenes no admitas. Ahora, ¿por qué? Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. O sea, Pablo aquí es muy realista. Dice: una mujer que aún está en una edad de poder tener hijos,
pues en cualquier momento, aunque se dedique y se entregue a la iglesia y hace un voto de que yo quiero servir a la iglesia, no quiero volver a casarme, quiero vivir para el Señor dentro del marco de la iglesia, Pablo dice, chico, hay que ser realista, porque esa mujer sigue siendo un ser humano con sus deseos carnales legítimas, ¿vale? O sea, aquí no estamos hablando de algo que sea ilegítimo. No le impongas un criterio que luego le haga difícil de volver a casarse. Es mejor que se case de nuevo, que busque un buen marido, que cuide de ella y que la ame. Esto es mucho mejor camino. Yo de verdad estoy impresionado con la forma como Pablo resuelve aquí ese tema. Él está con los dos pies en la tierra. Em, Luego dice, incurriendo así en condenación porque había quebrantado su primera fe. Bueno, esa palabra para fe es voto, porque obviamente la iglesia exigía también de esas jóvenes de hacer un voto en ese sentido de no volver a casarse y dedicar el resto de su vida a la iglesia. Y a cambio la iglesia les apoyaría financieramente. Pablo dice, esto no es una buena idea. Esto no es una buena idea porque la vida para esas personas aún no ha acabado. Todavía pueden tener un futuro en volver a casarse, criar hijos. ¿Por qué? Porque si quebran el voto, porque se enamoran en otro hombre, lo cual es legítimo, tienen que romper el voto. Entonces aquí él dice que incurren en condenación. Bueno, no estamos hablando de que pierden la salvación, sino que su propia conciencia les condena, no se sienten a gusto porque se dan cuenta que están haciendo algo que han prometido no hacer. Entonces, ¿para qué le vamos a imponer ese yugo? Y luego dice, y también aprendan a ser ociosas, o sea, quiere decir, si una mujer joven que todavía puede trabajar, puede criar una familia, puede hacerse cargo de una casa, ya no tiene esa responsabilidad, hay un peligro. Y de nuevo, Pablo es muy realista en esto. Claro, tienen la vida hecha en el sentido que la iglesia les apoya, pues no se dedican a la iglesia, pero claro, como vives ese tipo de vida que es excepcional, la tendencia es a ser ociosos, simplemente de mm, intentar no hacer más de lo que realmente estrictamente tienes que hacer. Andando casa en casa, esto era la forma en aquel entonces de dar atención y fácilmente de allí, como andas de casa en casa, te llevas los chismoreos de una casa para llevarlos a la otra casa. Pablo obviamente sabe de qué está hablando. Chismosas y entremetidas. Y lo que Pablo quiere es, Pablo parece aquí muy estricto, pero Pablo quiere que tanto esas mujeres como la iglesia se ahorren el disgusto de estas cosas. A veces tenemos que aprender a ser realistas, ¿vale? Si nosotros profesamos la fe en Cristo, esto no quiere decir que cualquier cosa que sea irracional, por ser irracional, automáticamente es más espiritual. Pablo aquí da unos consejos que son consejos muy de aquí ahora y muy bien centrados y pensados. Y la iglesia se ahorraría muchos disgustos si realmente actuase de una forma un poco más sensata. Por lo tanto, Pablo lo resume, quiero pues que las viudas jóvenes, de esto estamos hablando, se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maldicencia. Quiere decir, si son jóvenes, no será complicado de que algún buen hombre cristiano, que también es soltero, tal vez también es viudo, vete tú a saber, se fije en ellas y deja que se casen de nuevo. Va a ser una bendición para la iglesia
va a ser una bendición para ellas, va a ser una bendición para los hijos que salen de este matrimonio y por supuesto para el esposo que encuentra una esposa. Pablo sigue versículo 15 porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás, lo cual quiere decir, posiblemente, de lo que Pablo está hablando aquí, como dentro de la iglesia se les conoce que han hecho el voto de no volver a casarse. Claro, esto ya era tabú. ¿Qué ocurre? Que viene gente de fuera de la iglesia, se enamora en una persona que no es creyente y la cosa es mucho peor. Entonces, de esto Pablo aquí está hablando. Se han apartado en pos de Satanás. De repente, vuelven a casarse con un hombre que no es creyente por estas imposiciones. Y Pablo termina en el versículo 16 con un principio que realmente hacemos bien en tomarlo en cuenta. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, quiere decir, si hay gente en la iglesia que ya por decisión propia está apoyando a una viuda, de alguna manera, esa persona tiene que seguir con esto y no dar esa carga ahora a la iglesia. Dice que las mantenga y no sea agravada a la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Bien, entonces, lo que vemos aquí es un principio muy importante. Eso ya lo hemos visto, lo que Pablo escribió a los de Tesalónica. El que no trabaja y que tampoco coma. Quiere decir que la iglesia está para los casos de emergencia. Allí sí tenemos una responsabilidad. Pero la iglesia no está para apoyar a cualquier persona que toca a nuestras puertas y que por A o por B no trabaja porque no tiene ganas o porque no tiene oportunidad o vete tú a saber, hay mil historias, pero que podría hacerlo. La iglesia no está en obligación de ayudar a una persona que puede conseguir apoyo en su vida de otra manera. En resumidas palabras, mientras que una persona pueda trabajar, ganarse su vida, ser útil en la vida, no hay ninguna razón para que esa persona busque caridad. Y voy a ser más estricto todavía. En ofrecer ese tipo de caridad, nosotros muchas veces educamos a la gente de mendigar y de buscar apoyo. Realmente, lo que se aplica aquí en la iglesia debería aplicarse ya simplemente por ser una bendición a cualquier tipo de ayuda social. Hablamos un momento del Estado. Yo vivo en una sociedad donde el Estado se ha convertido en la nani de todo el mundo, que cobra impuestos altísimos a la gente productiva para darse a aquellos que en su inmensa mayoría, yo no digo que todos sin excepción, pero en su inmensa mayoría simplemente no tienen ganas de trabajar. Y así nos hemos educado una gente con mentalidad de mendigos que dice, vale, pues yo vivo bastante bien con lo que se me regala, ¿para qué voy a trabajar? Que esto no puede funcionar a lo largo es evidente. Y por lo tanto, nosotros en la iglesia no deberíamos cometer el mismo error. Una persona que puede trabajar con sus propias manos para, para que no muera de hambre y para que pueda tener un techo por encima de su cabeza, que esa persona trabaje, que se busque los medios de hacerlo, que esto sea más que lo aceptado por los sindicatos, pues que sea más. Pero busque de tu vida, sé responsable de tu vida, no busque vivir a cuesta de los demás. Y para la iglesia y para el creyente individual
ten mucho cuidado a quién tú das tu dinero. Y esto va también por organizaciones que van mendigando para hacer precisamente ese tipo de ayuda donde uno se pregunta realmente, ¿esto es necesario? Si tú ayudas a una persona para que se ayude a sí misma, me parece estupendo. Pero si tú ayudas a una persona para hacer a esa persona dependiente de tu ayuda, no es una buena idea. Y desde luego no es cristiano. Aunque se dice esto muchas veces, esto no es caridad cristiana. Esto es educar a gente a ser mendigos. Por lo tanto, ese principio de lo que Pablo aquí dice, hacemos bien en ponerlo en la práctica. Y sé que habrá gente que no me va a querer por lo que acaba de decir. Bueno, personalmente me trae sin cuidado. Lo que digo es que debo predicar lo que está escrito, y eso está escrito. Pablo pone el listón muy alto para personas que tienen necesidades auténticas. Y a esas personas tenemos que ayudarles, es nuestra obligación. Primero los de la iglesia, luego los de fuera de iglesia. Pero de ninguna manera estamos obligados a ayudar a gente que por culpa propia, por su indisciplina, por ser vagos, por ser demasiado ilusos en su forma de vivir, están intentando conseguir fondos para financiar su estilo de vida. Bueno, creo que eso de las viudas ya lo hemos entendido bastante mejor. Una vez más lo digo, bueno, a veces textos así a primera vista no parece que son muy espirituales, pero te puedo decir una cosa, mi amigo, mi hermano, mi hermana, esos son textos que realmente nos demuestran que la fe cristiana es mucho más práctica de lo que nos podemos imaginar. Bueno, vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos ayude. Señor, gracias te damos en este día. Gracias te damos por haber cuidado de nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a realmente ser ejemplares en nuestra forma de comportar. Ayúdanos a tener un corazón generoso con aquellos que de verdad han caído en una desgracia y necesitan nuestra ayuda. Pero ayúdanos, Señor, también a no fomentar ese tipo de em, vagancia y ese tipo de buscar vivir a costa de los demás. Ayúdanos, Señor, a ser claro en lo que creemos y sobre todo, Señor, ayúdanos también a los que ya son más mayores como yo, de vivir a la luz de tus expectativas, de no estar muertos mientras que vivamos, sino que usemos los días y los meses y los años que tenemos por delante para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Que el Señor te bendiga.